Momento de darle la bienvenida acá en los estudios del Destape Sin Fin a la Inca. Dejó el campo, ya está. Como Maslatón. No como otro. Con mi amigo personal, Sí. Carlos Maslatón. Dejó el campo, dejaste el campo, ya te diste cuenta que no era para vos el campo. No, sí, todo bien. No me banco las a las hormigas, luces de como la ciudad. dijo Charlie. ¿Charlie? Sí, Sí, claro, por supuesto. Sí, me vuelvo a la ciudad y bueno, vuelvo para bardear gente, no, para intervenir culturalmente. Ah, Y eso para es que nos sí, encanta. vamos a intervenciones Intervengamos. debates y polémicas. No, porque obviamente que tengo que hablar en esta columna de la nota de La Nación con los maniquíes de colores y choripán y sushi. Sí, obligado, obviamente que se armó cierto revuelo. Yo creo que genuinamente la gente de La Nación debe decir como si nosotros siempre dijimos esto. ¿Por qué ahora hay tanto bardo? tanto ¿No? quilombo. ¿Por qué se sorprenden? Me parece que hay algo que está cambiando en el orden de los discursos, qué es lo que está legitimado o no, que eso empieza a generar un poco de ruido, ¿no? En buena hora. Sí, recién ahora. Y un ruido, a ver, en ciertos sectores, ¿no? Más o menos. Más o menos. Qué sé yo, sí, hasta ahí. Pero, ¿por qué me interesa que hablemos en la columna de esto? Porque nosotros ya hablamos de racismo, hablamos en dos oportunidades sobre racismo, primero negando esta cuestión de que Argentina está lleno de nazis y que el racismo no viene por ese lado, pero después hicimos una columna hablando de cómo el racismo en Argentina en el siglo XX tenía mucho que ver con el antiperonismo, ¿no? Que es algo que en general esta gente quiere negar, digo, los antiperonistas o el pensamiento conservador en Argentina quiere negar y quiere decir, no, en realidad no existe, no es un issue, ¿no? Como hemos escuchado de algunos funcionarios. Es un tema de las políticas que aplican, no que son negros los que lo militan. Claro, exacto. Siempre le quieren encontrar algún tipo de beta. Entonces este hombre escribió esta nota que se llama La discordia histórica entre la clase media y la patria choriplanera. Me mata. Marcelo Giofré o Giofré es el autor, un hombre que yo la verdad nunca había leído ninguna nota de él, pero bueno, escribí ahí en La Nación. Y me interesó porque el tipo retoma el cuento Cabecita Negra del que hablamos en la columna. Sí. Marcelo, ¿vos escuchás? Capaz que sí, ¿eh? Me parece que sí. Escuchás el Destape, robás cosas, reconocelo, Marcelo. Fíjate. Pon el crédito. Agachate y reconocer. Agachate y reconocelo, Marcelo. Bueno, no, es muy probable que ni en pedo, porque es un clásico justamente del antiperonismo, es uno de los cuentos de la década del 60 que en Argentina justamente pusieron esta cuestión en el tapete, muchas veces negada por la opinión pública o por la televisión. Vieron que en general en la literatura a veces se puede justamente decir algo que no se está diciendo en otros discursos y un poco esa es la idea. Y el tipo lo toma el relato y dice, sí, yo reconozco que Germán Rosenmayer tenía simpatías peronistas, dice como que simpatías peronistas, era un outsider que tenía simpatías peronistas, dice. En realidad, como cuenta el hijo, que sacó una nota muy interesante respondiéndole a esa nota en página 12. No, Germán Rosenmayer era un judío peronista que estaba recontra metido con las luchas de América Latina. No era que tenía simpatías peronistas que de repente dijo. Pero este hombre Giofré dice, bueno, yo reconozco que el relato es tirando para ese lado, pero yo lo voy a leer como se me canta el orto, dice básicamente. No dice, bueno, yo creo que puede dar cuenta de un imaginario social más complejo. Entonces arranca con su lectura y en realidad lo que él pone en escena es una serie de tópicos del pensamiento conservador, que por eso es interesante la nota. Es interesante leerla porque efectivamente, más allá de esa foto que fue tan criticada por racista, y que es racista todo, o sea, hay como dos personas divididas, una blanca y una negra, una arriba tiene un choripán, Y la otra tiene sushi, sí, había sí, gente, no hay. había macristas, incluso Hernán Iglesias Cilia, exfuncionario del macrismo, no recuerdo en qué, porque fue todo tan olvidable que no recuerdo, Hernani. pero creo que era, no sé qué era, algo de Que gabinete. le escribía cosas a Macri. Bueno, claro, era como el que supuestamente leía y era como el intelectual del Claro. macrismo, que él le bajó el precio, dijo, bueno, no es para tanto, porque en realidad la nota es otra cosa. Pero no, la nota sostiene una ABC del pensamiento conservador, que justamente por eso quiero que la desarrollemos y mostrarles cómo justamente esta persona, a partir de, encima metiéndose con la literatura, porque yo te banco que seas un gorila, pero también tenés que arrastrar a la literatura, a tu terreno. Pero bueno, es un uso muy particular. A ver, a priori no estamos en contra de que una persona haga una lectura particular de un texto literario, más allá de lo que el autor cree y de sus miradas ideológicas. Se hizo con Borges. Sí, claro. Con Sí, Borges por justamente, por ejemplo, Martín Cohen ha dicho, bueno, Borges podría haber sido peronista, retomando todos los elementos populares de la obra de Borges. El tema no es ese, el tema es que se tiene que sostener tu lectura, no podés decir lo que se te cante las bolas. Porque decir, sí, ¿no? sí.
Claro, entonces vamos a ver cómo él justamente hace estas operaciones de recorte y cómo expone de una manera muy pedagógica todos los tópicos del pensamiento conservador en Argentina, que en general son antiperonistas. No digo no solamente, pero hay una tendencia, por lo menos conservadores en estas cuestiones de los sectores populares y los derechos de los sectores populares. El chabón dice lo siguiente: en esta trama anida una discordia histórica que ha ido creciendo con el tiempo. Si uno se pone en el lugar de un comerciante como Lanari, o sea, ¿se acuerdan ese personaje que sale a fumar un pucho a la noche, se encuentra con una chica borracha, le da plata de una manera absolutamente despectiva, y un policía ve la situación e interpreta que es una situación de prostitución? El policía era el hermano de esa chica. Entonces, Lanari quiere salirse del brete, los invita a su casa y empieza con toda esta cosa racista de estos negros que me están invadiendo, bla, bla, bla. Y el policía en un momento se saca y le da un piñón, ¿no? Hasta que la chica se levanta y le dice, no, mira, este no es. Bueno, ¿qué es lo que pone en escena? Sí, obviamente que este señor Lanari fue medio víctima de una confusión que no le tocaba. Ahora, lo que pone en escena el cuento es que efectivamente esa chica está siendo violentada sexualmente por alguien de clase media. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esta cosa de, ay, no, bueno, Lanari, pobre. Lo que hace Geoffrey es decir, Lanari es alguien con quien tenemos que empatizar. Porque está bien, quiere matar a todos los negros, pero vamos a ponernos en su lugar un rato. Es un poco esa la operación que hace con el relato, cagándose olímpicamente en eso que pasa de que esa chica está siendo también víctima de un sistema, tomando algo que históricamente es real, que la cosa del anticabecita negra, del antiperonismo, era particularmente, y hay muchos estudios que marcan esto, contra la mujer. Claro. Contra la sirvienta, la trabajadora sexual, la mujer pobre. Era como el centro de las ansiedades en muchos de los relatos antiperonistas. La negra, varón, tenía pocos derechos, la cabecita negra, mujer, claro, bueno, no votaban y todo eso, ¿no? Claro, entonces él dice... Bueno, uno hay que ponerse en el lugar de un comerciante como Lanari, hijo de un inmigrante que en solo una generación logró pasar de la clase baja a la clase media, que se deslomó para ocupar un lugar ventajoso en la sociedad y que de repente ve cuestionada esa cultura del esfuerzo. El policía también se esfuerza, o sea, está haciendo lo que quiere con el relato. Claro, está haciendo lo que quiere con el relato. Ve amenazado su derecho de propiedad, ve vilipendiadas sus posesiones. Uno no puede sino sentir empatía con esa alarma, ¿no? Y ahí hace como una... Dice, Lanari representa una clase media que hizo grande el país en las primeras 7 décadas del siglo XX. ¿Qué habrá pasado en el medio? Quizás el peronismo tuvo algo que ver con generar clase media, quizás, ¿no? Sí, bueno, sí. Lo pasa por encima y dice que todavía en esos años 70 sobrevivía con cierta potencia, ¿no? Ahí lo que hace el tópico conservador número 1 es la negación de la dictadura, porque no la menciona. O sea, dice, a partir de la década del 70 empieza a declinar la clase media. Bueno, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué medidas económicas se tomaron? ¿Qué gobierno, en realidad dictatorial, dictadura, generó eso? Bueno, el tipo no lo dice. Y también niega las clases altas y su papel en ese declive económico, porque toda la nota es la clase media versus la patria choriplanera. No existen los dueños del país, que no tuvieron nada que ver con el apoyo a la dictadura. Es como que eso no existe. Ese es el tópico número 1 que aparece en esta nota. Y después dice, pero se advierte algo aún peor. No sin razón, esas personas se sienten humilladas. Dice los cabecitas negras, se sienten humilladas. No es que son humillados, claro. Se sienten racializadas, dice. Así como es un gran trabajador, Lanari también es un gran discriminador que todo el tiempo lo llama negros o chusma. O sea, lo reconoce. Por lo menos Geoffrey lo reconoce. Bien. Bueno. Dice... Pero dice que igual se sienten, digamos. Es como que si te sentiste ofendido porque te dije negro, te sentís racializado. Está bien, él es discriminado porque te dice, pero vos también como que te sentís, ¿no? Esa cosa de subjetivarlo. Y dice que eso va generando resentimiento, odios recíprocos que constituyen la materia prima sobre la que operan los populismos. Ajá. Otro tópico conservador que obviamente él plantea que el kirchnerismo fue el que generó estos odios recíprocos, que alimentó los resentimientos y que perversamente sindicalizó a los desocupados con un discurso antiempresa, un plan siniestro de la política parasitaria que blinda a las grandes masas de marginados convirtiéndolas en rígidas clientelas partidarias. Bueno, tópico conservador número 2. Toda organización popular y toda conciencia de clase es resentimiento y es uso de masas utilizadas y tontas que no piensan por sí mismas y es clientelismo. Desde la década del 40 en adelante se escucha esto y es como de manual, ¿no? No existe
una verdadera raigambre de ese resentimiento de clase, sino que tiene culpa la política, el populismo que genera esa materia prima, ¿no? En un momento dice algo terrible. Los nuevos inmigrantes venezolanos que vienen a hacer delivery o los bolivianos que trabajan en albañilería son individuos y como tales muy valiosos. En cambio, la clave sobre la que maniobró el populismo fue disolver las individualidades. ¿Cómo se contradice su propio discurso? Porque dice que los inmigrantes venezolanos son individualidades y él dice los inmigrantes venezolanos son todos son todos individualidades y trabajan, no como los otros vagos que no trabajan. Es terrible. Y aparte son todos delivery, son todos albañiles. Son todos albañiles, o sea, la estigmatización. Bueno, era más verduleros. Otro elemento del pensamiento conservador. Todo el tiempo su discurso discute lo que ellos mismos enuncian. Es como que se refutan a sí mismos. Después dice... Hoy el mismo choque cultural de la nari y la cabecita negra se reproduce entre una clase media miniaturizada, que eso es real, la clase media se miniaturizó, en todo caso hay que pensar qué políticas generaron eso, porque no estaría siendo estadísticamente el peronismo. Ese es otro tema, a esta gente los números no le dan los números de los planes sociales en el gobierno de Cristina y en el de Macri, no le dan tampoco los números del tipo de salario. Vos podés tener todas las críticas que quieras sobre el manejo de la economía en el gobierno de Cristina. Ahora, si los números no te dan de que creció la pobreza, y loco, o sea, es objetivo, son números. Bueno, esta gente cree que no, que el peronismo genera pobres, otro de los grandes tópicos, claro, ¿no? Ellos te dirían, estos son mis números también, ¿no? Exacto, ellos te podrían decir eso. Y dice, muchos de esos ciudadanos podrían ser impermeables a asumir el desafío de la dignidad, la utopía de la movilidad social ascendente, porque desconfían del mercado, del vocablo privado y de todos los lanari de la vida, a los que detestan y llaman oligarcas. Sus almas han sido secuestradas. O sea, vos sos pobre por una cuestión actitudinal, porque odias a la empresa privada, porque odias a la clase media y no querés progresar. No hay un sistema que no genere pleno empleo. No, es una cuestión de que vos tenés el alma secuestrada por populistas y que no estás teniendo la actitud adecuada, porque sos antiempresa. Y el alma de la nari no está secuestrada, que le dice chusma, negro de mierda, no está secuestrada ese alma. Él labura y se desloma. Y él asciende socialmente porque trabaja y nadie le regaló nada, etcétera. Bueno, un delirio. Tópico conservador número 3. Los sectores populares son tontos, controlados, engañados, y si no progresan es su por mentalidad. Que esto también es algo muy macrista, ¿no? Hay que cambiar la mentalidad, hay que convertirnos en protestantes. Sí, si no podés es que no querés. Exacto. Sí, la autoayuda que siempre viene de ese palo. Por último, para que vean cómo estos discursos conservadores se niegan a sí mismos. Dice... podrá incluso reponerse el entusiasmo de la clase media en un futuro del país, dice este hombre. Pero si esos grupos siguen colgados de los bordes, se refiere a los sectores populares todo el tiempo, ¿no? Si esos grupos, en una suerte de clandestinidad light manipulada por los populistas, volverán a llover las piedras. ¿Cómo recuperar ese proyecto de vida en común? ¿Cómo lograr que las clases medias, en lugar de tentarse con proyectos racistas y conservadores, vuelvan a mirar a esas personas como potencial mano de obra y no como vagos irrecuperables? Me estás jodiendo. O sea, él dice que la clase media tiene que cuidarse de no ser reaccionario y conservador. Y después dice que a las personas de los sectores populares solo son mano de obra. Y no se da cuenta de que justamente ver a los sectores populares solo como mano de obra, agrego, barata, es conservador. A todas luces, pero el tipo no se da cuenta. Igual acá, valoro que Geoffrey, no sé cómo se pronuncia, esté observando que las clases medias están teniendo tendencias reaccionarias y conservadoras. Para su lente deben ser expresiones que quieren que vuelva a Videla, porque él se debe sentir muy progre diciendo eso, claramente no lo es. Pero es interesante esto, ¿no? De que incluso desde la Nación estén notando de que hay sectores de clase media que, si uno piensa la película Argentina 1985, va en la misma línea, ¿no? Esta sensación muy vinculada también con el bolsonarismo, de que las bases que apoyan a este tipo de expresiones son eminentemente de clase media. Hay que pensarlo, después tenemos que ver los números, también hay sectores populares que bancan a Milei y todo lo que quieras, pero se ve que hay como, se está visualizando que hay una tendencia. Así que bueno, ¿qué decirte, Geoffrey? Gracias por esta clase gratis de pensamiento conservador. Sí, yo había evitado leer la nota porque obviamente sabrás, y por eso creo que lo trajiste, que se armó mucho revuelo en las redes sociales, en todos lados, hubo contestaciones en otros diarios, o sea, contestaciones a la nota, en notas en otros diarios, así. Y yo la verdad que... fue adrede, dije, no lo voy a leer. No. Porque ya no me entra un alfiler en el culo. Sí, Inca, la verdad, debo confesarlo. Es que sí, no hay que hacerlo. A ver,
Yo simplemente lo hago, me permito hacerlo porque me parece un buen muestrario de cosas que están, que claramente están, que a veces no se hablan, pero sí, es sumarse más de lo mismo. Por eso digo, es un muestrario de los tópicos conservadores, no hay nada nuevo. No, está bueno igual tener esa lectura, digamos, y tener ese conocimiento. Y además también decirle, hermano, sacá tus manos de la literatura, o sea, todo bien, sé gorila, todo lo que quieras, pero... Y esto que sí me parece genuinamente interesante, de que hasta ellos estén viendo que las clases medias hay un corrimiento, tienen simpatías reaccionarias y conservadoras. O sea, que los propios conservadores estén diciendo, che, hay gente que se está haciendo... También te muestra un poco cuáles son las grietas de su nosotros político, ¿no? Que existen, que a veces las pueden negar, pero que hay como una carrera de a ver quién es el más facho y que claramente quizás algunos sectores estén como no del todo cómodos hasta ahí, ¿no? Lo que... Acá viene Chivo Moment, Chivo Moment, por favor. Porque por ahí se les interesa este tema del racismo en Argentina, que es un tema muy complejo. Nosotros hicimos un videíto, yo hice un videíto con la gente de Monteagudo, que es una agencia, en el INCATUBE, lo pueden buscar, Racismo en Argentina, INCATUBE, les va a aparecer en YouTube. Que ya los que conocen los videos de la Inca verán una mejora, digamos, con una superproducción. ¿Qué pasó? ¿Cambiaste de lugar? Hay presupuesto, hay elementos presupuestarios. Tiene que ver con esto, con Monteagudo, que muy amablemente se han ofrecido a levantar un poco. Estoy medio Duracell, medio Duranga, medio Paco Durañona, es otra cosa, bueno. Se va logrando. Pero sí, creo que lo valioso del video, que son 13 minutitos, es citas de artículos que justamente tratan de explicar cuál es el tipo de racismo en la Argentina, cuál fue su historia, los distintos momentos, cómo se fue dando. Porque hay que dejar de negarlo. Me parece que acá, por distintas razones, que tiene que ver también con nuestras diferencias con Estados Unidos y todo, pero hay como una negación. Y me parece que hay una negación porque justamente a ciertos sectores no les conviene, porque aceptar el racismo sería también pegarle al antiperonismo, porque como estamos visualizando, es un caldo de cultivo muy fuerte. Entonces, obviamente mezclado con el clasismo, etcétera. Así que bueno, está buenísimo. INCATUBE. Porque Giuffre fue un poco víctima de esa señal, porque él quiso despegarse un poco, digamos, es racista, es conservador, pero quiso despegarse un poco de eso. Y como que la imagen eso lo deja repegado. Claro, exacto. Y además también me parece que ahí hay como una diferencia que ya uno dice, bueno, la diferencia entre los que dicen, negro de mierda, choriplanero, y entre los que tienen esta mirada más conservadora es de, no, hay que valorarlos, son mano de obra barata. Claro. No los trates mal. No hay que matarlos. No los trates mal, porque después, ¿a quién vamos a poner a trabajar? ¿A quién vamos a poner a limpiar el baño? Como querido? la película esa de norteamericana, que es Un día sin mexicanos, que tiene, básicamente tiene que ver con eso. Claro, exactamente. Es una película que imagina un día sin mexicanos y quién hace todo el laburo. Bueno, que es muy tremendo. Que los blancos no quieren hacer. Sí, tremendo. Incus, además, antes de despedirte, ¿estás dando vuelta con Pedro Saborido? Estamos con Saborido dando vuelta. El 8 vamos a estar en Chascomús. No sé bien todavía la hora, lo voy a mostrar contando por la pero en tus redes. A Chascomús, a Tandil y creo que a Mar del Plata. Bien. Y bueno, veremos si el cierto gobernador está por ahí, quizás aparece. No me digas que... No sé. ¿Va a tener un cameo? Axel Kicillof. Si Dios quiere. ¿En alguna de estas presentaciones en particular o en el... Yo no sé porque viste cómo es. No les estoy haciendo Jorge Suspenso. Viste que tiran así como quizás. Y yo. Bien, en realidad, bien. a mí, yo soy fan de la señora de Axel Kicillof, porque yo en realidad la conozco como muy genia, el marido de Soledad, porque es de letras y bueno, la conozco hace más tiempo que... La conozco antes de que Kicillof por una cuestión de la disciplina universitaria. Literaria. Claro. Exacto. Así que bueno. Bueno, ahí está entonces. En las redes de la Inca estén atentos porque por ahí hay sorpresas. Y además síganla en INCATUBE, tal cual, que está haciendo unas cosas maravillosas. Y además está acá, es nuestra, es de maldita suerte. Inca, gracias por haber regresado a la ciudad. Maldita suerte, de 14 a 17 horas, por el Destape Radio. El Destape Radio.